Bienvenidos nuevamente a tu curso de mecánica y electromagnetismo. En esta ecuación resolveremos el ejercicio número 5 del tema 2, el cual dice que se dispara un proyectil con una rapidez inicial de 80 metros sobre segundos y un ángulo de 30 grados por encima del horizontal. Y nos pide determinar A, su posición y velocidad después de 8 segundos, y B, el tiempo necesario para que alcance su altura máxima, y C, el alcance horizontal tal como lo indica la ilustración inferior. Entonces, si nosotros partimos de esta ilustración, nosotros podemos decir que nuestra posición inicial está determinada por las coordenadas 0,0. Esto significa que de acuerdo con este análisis, nosotros podemos decir que los datos que tenemos es que la posición inicial en X es 0 y la posición inicial en Y es 0 respectivamente. Por otro lado, tenemos que la velocidad inicial corresponde a 80 metros sobre segundo. De esta velocidad resultante, nosotros vimos en un ejercicio anterior que yo puedo determinar la velocidad en X como la velocidad resultante con respecto al coseno del ángulo, que en este caso sería equivalente a tener 80 metros sobre segundo multiplicado por el coseno de 30 grados respectivamente. Y eso sería equivalente a tener 80 por coseno de 30, y eso es equivalente a 69.28 metros sobre segundos. Adicionalmente, yo sé que entonces la velocidad en Y puede ser obtenida de la misma forma, pero utilizando el seno del ángulo. Eso quiere decir que serían 80 metros sobre segundo multiplicado por el seno de 30 respectivamente. Y eso sería como tener, el seno de 30 es equivalente a tener 0.5. Entonces eso es como tener 80 seno de 30, que sería equivalente a tener 40 metros sobre segundo. Y esas son mis condiciones iniciales a partir de las cuales yo voy a poder hacer los cálculos correspondientes. Entonces, en un principio, el inciso A me pide determinar cuál es la posición y velocidad después de 8 segundos. Por lo tanto, regresando un poquito a nuestro tema, nosotros tenemos que el alcance horizontal está dado por Y igual a la posición inicial más la velocidad inicial en Y multiplicado por el tiempo menos gt cuadrada sobre 2. Y la posición en el eje de las X está dado por X igual a X inicial más velocidad inicial en X con respecto al tiempo. Entonces, si yo parto de ese supuesto, yo tengo que la posición va a ser equivalente a la posición inicial más la velocidad inicial de X por el tiempo. Esto sería igual a 0 más la velocidad inicial en X, que sería 69.28 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo, el cual dice que es aproximadamente de 8 segundos respectivamente. Esto sería equivalente a tener 69.28 por 8 segundos respectivamente. Y eso es 554.24 metros en la dirección X. Ahora, para obtener la dirección Y, decíamos que Y es igual a la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. La posición en Y va a estar dada por la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Eso sería equivalente a tener 0, que es mi posición inicial,
más 40 multiplicado por 8 menos 9.81, que es el valor de la gravedad, multiplicado por el tiempo al cuadrado, que en este caso sería 8 al cuadrado, sobre 2. Y eso es equivalente a tener 8 por 4, 32, 320 metros sobre segundos, 320 metros, menos 8 por 8, 64, entre 2 sería 32, 9.81 multiplicado por 32 metros. Y esto sería como tener 320 metros menos 9.81 por 32, que da un valor de 313.92. 313.92. Por lo tanto, la velocidad resultante sería de 6.08 metros en la dirección Y. Eso quiere decir que mi posición final yo la puedo ver como R sería equivalente a tener 554.24, 6.08, y ese sería mi punto de posición en el cual voy a terminar. Ahora, para determinar la velocidad, pues yo puedo decir que la velocidad en X siempre va a permanecer constante de acuerdo a las notas que nosotros hemos estado pues trabajando con anterioridad. Y adicionalmente, pues yo tengo que determinar cuál es la velocidad en Y. Y dice que la velocidad en Y está determinada por la velocidad inicial de Y menos GT respectivamente. Y la velocidad en X siempre va a permanecer constante. Eso significa que entonces la velocidad en X al permanecer constante siempre va a ser de 69.28 metros sobre segundo, mientras que la velocidad en Y va a estar determinada por la velocidad inicial en Y menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad, multiplicado por el tiempo, y esto sería como tener 40 metros sobre segundo menos 9.81, que multiplica a 8, que es el tiempo, con respecto a segundo al cuadrado. Entonces eso sería como tener 40 metros sobre segundo menos, vamos a ver cuál es el valor correspondiente, 9.81 por 8 respectivamente, y eso me da 78 punto 48 metros sobre segundo. Si hacemos la relación correspondiente, este medía menos 38.48 metros sobre segundo respectivamente. Eso significa que la velocidad está disminuyendo a una tasa de 38.48 metros por segundo respectivamente. Por lo tanto, la velocidad resultante va a estar dada, o b cuadrada va a estar dada como b con respecto de x más b al cuadrado más b con respecto de y al cuadrado, lo cual sería equivalente a tener que la velocidad resultante sería la raíz de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad de y al cuadrado respectivamente, que sería tener como la raíz de 69.28 al cuadrado más menos 38.48 al cuadrado respectivamente. Esto es como tener la raíz de, vamos a ver cuánto sería, 69.28
al cuadrado más 38.48 al cuadrado respectivamente. Eso sería como tener la raíz de 6280.42, que sería equivalente a tener 79.24 metros sobre segundo respectivamente. Eso quiere decir que apenas y disminuyó la velocidad correspondiente después de ese tiempo que nosotros estamos considerando. Ahora, para el inciso B dice que el tiempo necesario para que alcance su altura máxima. Entonces, nosotros vemos, de acuerdo con el análisis, que la altura máxima va a estar cuando la velocidad en y sea equivalente a 0. Entonces, si yo regreso a analizar mis fórmulas nuevamente, yo puedo decir que la velocidad en y es 0 y conozco estos valores y conozco estos y conozco estos respectivamente. Entonces yo puedo determinar cuál es el tiempo que va a tardar en llegar a su altura máxima respectivamente. Entonces yo puedo partir de ese supuesto y entonces tenemos que la velocidad en y va a ser equivalente a la velocidad inicial en y menos la gravedad con respecto de el tiempo. Esto se convierte en 0 y esto yo sé que es 40 metros sobre segundo y yo tengo que mi gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado con respecto de el tiempo. Si yo hago los despejes correspondientes, entonces yo tendría que el tiempo por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado va a ser igual a 40 metros sobre segundo. Recuerden que esto está con signo negativo de este lado de la ecuación y va a pasar del otro lado con signo positivo. Entonces yo tengo que el tiempo va a ser igual a 40 metros sobre segundo dividido entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si yo hago la operación correspondiente, yo tengo que entonces 40 entre 9.81 va a ser equivalente a tener 4.07 segundos. Entonces ese es el tiempo que va a tardar en llegar a su altura máxima respectivamente. Y finalmente tenemos que determinar el alcance horizontal R de acuerdo a la ilustración. Es decir, nosotros tenemos que determinar cuál es este valor de R o de alcance. Y pues bueno, nosotros sabemos entonces que la altura máxima la va a alcanzar a la mitad de el recorrido respectivamente. Eso quiere decir que entonces para llegar del punto inicial al punto final va a tardar 2 veces ese tiempo. Entonces, si para llegar a la velocidad en y igual a 0 tardó 4.07, el doble de tiempo significa que el tiempo que realizará el recorrido correspondiente sería 2 veces 4.07 segundos. Y eso sería equivalente a tener 8.14 segundos respectivamente, que es el tiempo que va a tardar en hacer todo el recorrido desde el punto inicial hasta el punto final. Y si nosotros volvemos a tomar entonces la ecuación propuesta para la solución A, yo tengo que la posición final sería equivalente a tener la posición inicial más la velocidad inicial en x multiplicada por el tiempo. Por lo tanto, la posición final va a estar dada, como la posición inicial va a ser 0, y mi posición, y mi velocidad en y no cambia, entonces sería 69.28
metros sobre segundos multiplicados por el tiempo, que sería 8.14 segundos. Y esto me estaría dando un resultado de 69.28 por 8.14. Esto sería equivalente a tener 563.93 metros, que sería el alcance total del recorrido. Y con esto hemos concluido el ejercicio correspondiente. Nos vemos en el siguiente video.